Y bueno, volvemos. El cuarto bloque se nos ha ido en este programa realmente. Bien, sí, sí. Mucha información por eso. Muchísima información. Es más, nos buenos, olvidamos. Buenos invitados. Para que no presentes al invitado antes de que. No, por favor. Nos olvidamos de decir que estamos saliendo por el canal 21 de Cablevisión y además nos pueden ver por streaming. Impresionante, a mí me sorprende streaming. O sea, en vivo por internet, así más fácil. La verdad que no. Bueno, recordemos que estamos hablando sobre la mega causa, ¿no? La banda mixta, la banda del comisario, la banda del juez, como hemos escuchado también, ¿no? Últimamente en los medios de comunicación, ¿no? Se sospecha que es civiles, policías y que se contaría con alguna estructura judicial que brindaría apoyo a esta organización. Porque, ¿por qué Melazo, se hace la pregunta a esta gente, ¿por qué un ex juez está implicado en esta causa, imputado y detenido? Bueno, en realidad la acusación es formar parte de una asociación ilícita, ¿no? Probablemente, entre otros delitos, es por brindar protección judicial a los miembros de esta banda. Pero también hay muchas escuchas, ¿no?, que lo comprometen. Por eso acá tenemos en el piso al tercer invitado del día de hoy, que es el doctor Fabián Améndola, abogado defensor del ex juez César Melazo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias por venir. No, por favor. Bueno, adelante, Quique. Sí, bueno, en principio el doctor Melazo se negó a declarar. ¿Usted tuvo alguna...? El que se negó a que declarara soy yo, pero él quiso declarar y declaró. Tuvo la intención y él declaró. De todas maneras, no hubo interrogatorio, justamente por lo que hablamos hoy con el doctor Peña, con respecto a poder ver toda la prueba, que es casi imposible, ¿no? La realidad es que cuando nos tocó asistirlo, o sea, sabemos que una persona antes de declarar, por una obligación legal, tiene que estar asistido por un abogado. La asistencia es justamente, se brinda a partir de conocer cuál es la imputación, conocer cuáles son los elementos de prueba y a partir de ahí tener ese diálogo con el imputado y asesorarlo en si le conviene o no prestar declaración. En este caso, obviamente, la doctora Laki, cuando nos atendió un sábado a la tarde, estuvimos todo el sábado, igual que la Fiscalía, ¿no? Estuvimos todo el sábado esperando la posibilidad de que se realice la audiencia. Cuando se hizo la audiencia, en los momentos preliminares nos dio la causa, que la causa es, para que ustedes tengan una idea, son 2 mesas de esto, son 2 pilas enormes, que fueron colocadas arriba de un escritorio lleno. Acá está la causa, mírenla. Obviamente uno no sabe por dónde empezar, porque ¿cuánto tiempo antes? 5 minutos antes de la audiencia. Claro. O sea, imposible. Imposible. Es imposible hasta terminar de leer el requerimiento y la orden de detención, por el tiempo material que hay previo a la audiencia. Si no, nos tendríamos que haber quedado 2 días leyendo la causa antes de poder asesorarlo. Los requerimientos de 100 fojas aproximadamente, claro, ¿no? O sea, materialmente ¿cuánto tarda en leer 200 fojas? O sea, creo que ni los egresados de ILBEN podrían estar en condiciones de asesorar... el dato que tiró ILBEN, bueno, me delata un poco la edad, ¿no? Podrían estar en condiciones. Así que bueno, mi primer consejo fue, doctor, no declare hasta tanto no sepamos de qué lo están acusando y cuáles son las pruebas para fundar esa acusación. Obviamente, el doctor Melazo se sentó y dijo, yo voy a declarar igual. No debe ser nada fácil, ¿no? No ser el abogado defensor de un ex juez acostumbrado a impartir justicia. Quiero decir una cosa, que para mí es un honor ser el abogado. Eso lo quiero decir, para mí es un honor ser el abogado del doctor Melazo. Primero porque lo considero totalmente inocente de esta imputación. Podrá hablarse cualquier cosa de Melazo, porque mientras él ejerció su magisterio, la metodología que utilizaba por ahí no era la normal de cualquier juez. Claro. Muchos lo cuestionaban. Es un juez que no se quedaba sentado en... Si era de ir a los lugares a... De hecho, me tocó participar en el caso Píparo, y ese caso se resolvió gracias a el juez Melazo y al fiscal Romero, que
personalmente los dos fueron y allanaron cada uno de los domicilios en el instante rápido, inmediatamente después como debe ser, ¿no? del hecho. ¿Qué quiere decir? Obviamente este tipo de magistrado no era una persona que fuera muy convencional, como un juez convencional. Sí, entonces podrá decirse eso de juez Melazo, ¿no? O por ahí porque tenía un perfil político y eso también la famosa grieta le jugó, ¿no? Yo, a mi modesto entender, eso también le juega en contra, muy en contra actualmente, porque evidentemente, quieran o no, las autoridades políticas, y en esto el procurador es una autoridad política, o sea, no es un hombre de carrera del Poder Judicial o del Ministerio Público, fue puesto políticamente, entonces responde a una concepción política. Y Melazo, previa a las elecciones, salió en todo lado a mostrar su adhesión pública con Aníbal Fernández. Frente para la Victoria. Con Aníbal Fernández. Sí, claro. Bueno, que iba a ser ministro de Seguridad. Esto no quiere decir que por esa cuestión claro. tenga algo que ver con esta causa. No, son dos cosas distintas. Pero sí, influye políticamente. Políticamente. Ahora bien, lo que sí puedo, o sea, yo tengo el mismo problema que manifestó previamente el doctor Peña, desde que yo me hice cargo de la defensa, solamente la vi pasar la causa. O sea, la vi pasar porque he estado corriéndola por atrás, desde el juzgado a la fiscalía, de la fiscalía al juzgado y de juzgado a la Cámara. He estado ahí cuando veo que llega a estas oficinas, pero no he podido tomar contacto con todas las pruebas. Entonces, lo único que yo sé es lo que está escrito en el requerimiento de detención y en la orden de la jueza que hace lugar a esa detención. ¿Pero por qué? ¿Es normal eso que suceda? ¿Que los abogados defensores no puedan acceder a la causa? La verdad, ¿por qué no? A mí me parece que no es normal, nunca me ha pasado que no tener acceso a las actuaciones, pero en mi caso, que hace pocos días que está detenido el doctor Melazo, es un tema. Esto le está pasando a los abogados que hace más de 30 días que tienen a las personas detenidas. Yo he hecho presentaciones ya en la Fiscalía, en el juzgado y en la Cámara, advirtiendo esta situación, porque aunque no sea la voluntad de ninguno de estos funcionarios, de hecho nos están colocando en una situación de indefensión. Claro. Porque si yo no le puedo decir a mi cliente de qué se lo acusa y con qué pruebas, yo con toda... sin ganas de polemizar sobre esta cuestión, he puesto en esta presentación que así como la fiscal necesita la causa para hacer los requerimientos, claro, así como la jueza necesitó de la causa para poder ver, un abogado defensor necesita la causa para saber cómo defender a su cliente. Claro, bueno, eso no se ha dado hasta hoy. La Cámara ha sacado una resolución. Yo he pagado la tasa de justicia, que es la obligación, para sacar las copias. He pagado la tasa de justicia, he hecho mención a una resolución de la misma Procuración y a una resolución de la Corte de la provincia, donde establece que los jueces y los fiscales tienen la obligación de poner a disposición de los defensores. Pero parece que todo esto, en este caso en particular, no alcanza. Todavía no alcanza. Pero se supone que antes de ver si le dictan prisión preventiva o no, la causa la tiene. Ellos la ven. Pero que no la ve es el defensor. A ver, de hecho, yo, como bien dijo la doctora en el bloque anterior, ella rechazó un pedido de excarcelación del doctor Melazo. El pedido de excarcelación del doctor Melazo lo hizo él mismo en el momento de prestar la declaración. O sea, no fue necesario que yo se la pidiera porque él mismo pidió su excarcelación. Lo pidió oralmente. Oralmente, exactamente. Ahora bien, los fundamentos para rechazar ese pedido de excarcelación están basados en circunstancias que tienen que ver con, me parece a mí, con la investigación que todavía yo no puedo ver y no puedo controvertir definitivamente. Es decir, ¿cómo voy a decir, por ejemplo, las imputaciones contra Melazo se basan en escuchas telefónicas de terceras personas que hablan de él? Claro. O sea, se basa... Sí, en ninguna habla directamente el ex juez.
O por lo menos no ha sido, hasta ahora ni ha claro. sido mencionada. Claro. O sea, no hay una sola escucha, una sola grabación en donde el juez Melazo participe en alguno de estos hechos. Claro. Son todas menciones de terceras personas, como se ha escuchado acá. Muchos son delincuentes que hablan, sí, porque fulano es amigo de Melazo, pero no hay ni una sola escucha o ni una sola prueba directa que lo vincule a Melazo con algunos de los hechos. Lo que hay vinculación es que justamente muchos de los hechos delictivos que se están investigando justo eran en el turno del doctor Melazo. Eso No es verdad. No es. Eso es una falacia, no es verdad, y eso lo puedo decir desde ya, aunque no haber visto la causa, porque, por ejemplo, el hecho del homicidio de Farías, que es lo que desata esto, no fue en un turno de Melazo. No fue en el turno de Melazo. Entonces, efectivamente, en el auto de requerimiento y en la orden de detención se menciona que posiblemente Melazo... que hay muchos casos que eran... posiblemente, pero no se dice cuáles. Sí. Claro. ¿Cuáles casos era? O sea, alegremente se puede decir, sí, Melazo brindaba una protección judicial porque se hacían en los turnos del... Doctor, ¿En qué hechos? Para ir redondeando, porque se hacen señas ya. De que ya tenemos que ir terminando. Esto me interesaría sobremanera. Hay en la causa una prueba voluminosa que son las grabaciones que hacía el imputado Ronco, que ha generado un montón de material. La caja de Pandora la escuché que decía. Sí, ¿por qué? ¿Ustedes saben por qué él y cuándo decide empezar a grabar? ¿O siempre grababa todo? Mire, yo personalmente desconozco por qué grababa Ronco. Lo cierto que es muy llamativo. ¿Por qué? Porque él mismo se imputa en alguna de esas grabaciones, o por lo menos las manifestaciones de él. Ahora, yo he escuchado que está circulando ahora en algún medio unas manifestaciones de la hermana de Ronco, donde da a entender el por qué Ronco hizo esto, y tiene que ver con un problema de tipo familiar, aunque no un odio hacia Herrera nacido... porque eran parientes, claro, ¿no? cuñados, Sí, Herrera era el ex esposo de la hermana de Ronco, pero Herrera terminó siendo la pareja de la ex mujer de Ronco. Hay una vinculación extraña en ese sentido que puede haber motivado esto. Una más cortita porque nos van a matar, pero me parece súper interesante. Lo mismo que le pregunté a Peña, no constituye un delito en sí, pero es normal, o al menos, por lo menos sospechoso, ¿no? Porque tantas reuniones entre el ex juez César Melazo con integrantes de la banda, las tres famosas fiestas, la primera el 17 de julio de 2010. ¿El Día del Amigo? No, es el 17 que fue en el cumpleaños de Zapata, 3 días después, el 20 pero Zapata de julio no de ese no mismo es miembro año. de la banda. No, pero que donde había integrantes de pero la banda. Zapata no es miembro de la banda, o sea... Pero no es raro que tantos integrantes de la banda vayan a tantas fiestas ¿A juntas. qué fiesta? Estamos hablando A la- solamente del Día del Amigo y la después del Día del en la Amigo, casa de Bunstein. y después y en el la- Melazo explicó que cuando él fue con un abogado amigo de él, Sí. no había ninguno de estos personajes que se dice que estuvo ahí. No estaba Farías, No estaba había Tucumán ninguno de Herrera, ellos. no Él estaba fue, Ronco. estuvo un rato y se fue. Lo contó Melazo en la declaración. Sí, adelante eso te mío. iba a preguntar precisamente qué es lo que había dicho en su declaración. Eso dijo, que Agustín lo conoce, porque obviamente lo conoce por la función y porque eran vecinos de Villa Lisa cuando él vivía en esa zona. Fue a un asado que le invitaron al Día del Amigo, estuvo un pequeño rato y se fue. Todo lo que pasó después, obviamente Melazo mencionó que ya se había ido, desconoce, no estuvo ninguno de estos. Fíjese, no hay ninguna vinculación entre Melazo y Farías o cualquier otra persona de este miembro de la banda, no hay ninguna llamada, ningún comentario. Son todos a través de dichos entre ellos, entre estas personas que tienen escucha. Por lo menos no hay pruebas. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias, Nos encantaría doctor. seguir y por ahí en algún momento Este tema lo hacemos vamos una a parte hacer. 2 porque Estamos realmente lo vamos a hay seguir, muchísima Cristian. información. Gracias, Por favor. doctora Améndola.